Listo. Buenas noches a todos. Les damos la bienvenida al webinar de seguridad quirúrgica en cirugía de tiroides, organizado por el grupo 8 de la Cátedra de Cirugía de la Universidad de Panamá, conformado por los estudiantes, y el asesor, el doctor Inti Pérez. Este tema fue escogido dado que la tiroidectomía es una de las prácticas quirúrgicas que ha evolucionado de manera constante desde sus inicios. Las tasas de mortalidad atribuibles a esta técnica en un principio han quedado reducidas hoy en día a cifras insignificantes. Las complicaciones poco frecuentes siguen estando presentes en la mente tanto de pacientes como de los cirujanos, las cuales son la hemorragia postoperatoria, el hipoparatiroidismo y la parálisis recurrencial. Una cuidadosa técnica quirúrgica, adecuada hemostasia e identificación sistemática de las estructuras son los pilares fundamentales en cuanto a la prevención de las complicaciones. Al pasar los años, se han desarrollado nuevas técnicas para facilitar la tarea del cirujano en lo referente a la hemostasia quirúrgica y la prevención de la lesión recurrencial. El empleo de dispositivos como lo son el bisturí ultrasónico o el sistema de sellado bipolar, la aparición de los sistemas ultrasónico o el sistema de sellado bipolar, la aparición de los sistemas de monitorización intraoperatoria electrofisiológica del nervio recurrente, es hoy en día habitual en la mayoría de las unidades dadas dedicadas a la cirugía de tiroides. Dentro del contenido, como primer punto, les presentaremos lo que es la definición. Segundo punto, la cirugía de tiroides. Tercer punto, las complicaciones de la cirugía de tiroides. Y como cuarto punto, hablaremos sobre los procedimientos de seguridad. Siguiente, por favor. Los objetivos de esta presentación son conocer el concepto de seguridad quirúrgica, describir y comparar los diferentes procedimientos de seguridad en cirugía de tiroides y conocer las diferentes complicaciones de la cirugía de tiroides. A continuación, damos inicio a la exposición del tema por parte de nuestros compañeros panelistas y les recordamos que si tienen alguna pregunta o algún comentario, la pueden hacer llegar a través del chat y al final de la presentación se discutirán. Bueno, nuestro compañero está presentando dificultades técnicas, así que para ir avanzando, pues, para dar inicio, vamos a definir o a dar un término general de lo que es la seguridad quirúrgica, que en sí es el tema principal que queremos llegar a hoy y enfocado a lo que es la cirugía de tiroides. Siguiente. Ok, bueno, es importante también tener en cuenta pues que dentro de la cirugía se pueden dar errores y esto en cirugía debe entenderse como aquello que sucede en el campo de esta especialidad y de manera análoga se refiere al cometido durante el proceso de atención quirúrgica. Estos errores pueden ser tanto individuales, que sería en el cirujano, como colectivos, que sería por el equipo o por la institución. Siguiente. Hay una clasificación según lo que es el momento del error, que puede ser preoperatorio, intraoperatorio o postoperatorio. Algunos de los ejemplos de errores quirúrgicos que podríamos mencionar está el procedimiento quirúrgico
innecesario, errores en los informes de anatomía patológica, errores en la documentación médica, en la medicación y en las caídas intrahospitalarias. Siguiente. Es importante tener seguridad y prevención en lo cuanto hablamos de cirugía, en cirugía, ya, y la Organización Mundial de la Salud pues, ha propuesto guías prácticas para la cirugía segura y un listado de estándares de seguridad quirúrgica aplicable en todos los países y en todos los niveles. ¿Cómo debe ser este cuidado quirúrgico? Pues debe ser seguro, efectivo, eficiente, oportuno, centrado en el paciente, justo y equitativo. Siguiente. Bueno, estos resultados se evidenciaron que la lista de verificación o un checklist propuesto por la OMS ha duplicado la posibilidad de que, pues, los pacientes reciban un tratamiento acorde a los estándares mundiales. Todo programa debe tener un enfoque centrado en cultura, vigilancia y seguridad, que es el objetivo de esto. Siguiente. Bueno, ahora entrando también, queremos hablar un poco de la cirugía de, tiroidea, en cuanto a generalidades para tener en cuenta qué conlleva esta cirugía. Siguiente. Ajá, bueno, la tiroidectomía pues se ha convertido en el procedimiento más común de la cirugía endocrina y se utiliza, o sus indicaciones más frecuentes incluyen lo que son los nódulos tiroideos, los bocios de gran tamaño sintomáticos, los cánceres de tiroides y la tirotoxicosis refractarias a medicamentos. Theodor Kuscher, que es el señor que vemos aquí, es considerado el padre de la cirugía tiroidea moderna y él describió pues o realizó tiroidectomías con una incisión en collar y esta técnica hoy en día sigue siendo la referencia o gol estándar en la mayoría de los pacientes. Además, hizo otras contribuciones, como por ejemplo describió lo que era la caquexia stunipriva, relacionado a cirugía o extracción de la glándula tiroides. Esta tiroidectomía, pues, con los años también se ha desarrollado nuevas técnicas gracias a la cirugía endoscópica y robótica, que ha permitido la implementación de técnicas mínimamente invasivas y nuevos abordajes al tiroides por accesos remotos como la axila o la cavidad oral. Siguiente. Bueno, aquí podemos observar una clasificación de lo como es el abordaje para cirugía tiroidea. Entonces vemos que tenemos la cirugía convencional, que hoy en día sigue siendo la referencia en la mayoría de los países, y tenemos también la mínimamente invasiva, que esta a la vez se divide en cirugía videoasistida, y cirugía endoscópica y cirugía robótica, que esta se clasifica según el tipo de abordaje que se utilice. Por ejemplo, tenemos cervicales, torácica anterior, axilares, mamarias, retroauriculares, axilomamarias, entre otras. Sí, ok, gracias. Bueno, la tiroidectomía se practica bajo anestesia general. El paciente se coloca en posición supina y se le coloca una almohadilla debajo de los hombros para permitir la extensión del cuello y que se exponga adecuadamente la glándula tiroides, como vemos en la imagen superior. También se realiza lo que es la incisión de Kuscher, que es una incisión transversal en el pliegue cutáneo, que transecta el istmo tiroideo de 2 a 3 centímetros por encima de las cabezas claviculares, como vemos en la imagen inferior. Y bueno, luego de esto se procede a disecar las diferentes partes y órganos que están íntimamente relacionados con la glándula tiroides para hacer la tiroidectomía como tal. Siguiente. Bueno, en cuanto a cirugía tiroidea mínimamente invasiva, esta se introdujo desde el año de 1999, sin embargo llegó con cierto escepticismo estas técnicas, pero actualmente pues se han vuelto cada vez más aceptadas a nivel mundial. Tenemos la tiroidectomía invasiva, mínimamente invasiva videoasistida, que esta pues se realiza a través de una incisión única de aproximadamente 1.5 centímetros localizada en la superficie anterior del cuello, 2 centímetros por encima de la horquilla esternal. Después de realizar la incisión, se secciona el platisma y se rehacen los colagajos
cutáneos superiores e inferiores. Y posteriormente se disecan los músculos pretiroideos y se retraen lateralmente para exponer la glándula. Con el apoyo de la visión endoscópica se realiza la identificación de estructuras neurovasculares y de las glándulas tiroides. Esta pues, es una técnica de acceso directo sin insuflación de CO2, y aunque inicialmente pues, fue realizada para tratar enfermedades benignas, actualmente existe consenso de que se puede utilizar en neoplasias siempre que sean de bajo riesgo. Y tenemos los abordajes remotos, la tiroidectomía endoscópica o robótica. En los últimos años, estos accesos remotos con endoscopios o robots han ganado también popularidad en el tratamiento de la modalidad quirúrgica de la glándula tiroides. Estas técnicas se han desarrollado para disminuir lo que es la morbilidad quirúrgica y evitar las cicatrices y ocultarlas, pues, ya que en ciertas culturas este es como un estigma social en muchos países. Los abordajes remotos, endoscópicos o robóticos pueden clasificarse en función de la vía de abordaje, como vimos en un inicio, y se han desarrollado múltiples variantes de cada una de estas. Siguiente. Con muchos estudios se ha comprobado que la mortalidad por cirugía tiroidea es realmente baja y compromete al menos un porcentaje menor del 1%, pero pueden desarrollarse durante el procedimiento complicaciones que puedan comprometer la recuperación del paciente. Entre estas tenemos primero la lesión del nervio laringio recurrente, que su lesión unilateral puede producir ronquera o disfonía debido a una parálisis laringea e inmovilidad unilateral de las cuerdas vocales. En general se asocia a otros problemas como disnea, disfagia, en particular dificultad para tragar líquidos. En caso de que la lesión sea bilateral, se produce un estridor bifásico, también hay dificultad respiratoria, afonía, y esta se va a deber al cierre de la glotis y luego a menudo el paciente va a requerir una intubación o traqueotomía de urgencia. También tenemos la lesión del nervio laringio superior, y esta da como resultado la parálisis del músculo cricotiroideo, provocando fácil fatigabilidad de la voz y cambios en el timbre de voz. Una de las complicaciones más frecuentes es la hemorragia postoperatoria, que se presenta como una tumefacción y dolor en el cuello y una equimosis de la piel. En los casos más graves, los síntomas pueden expresarse como obstrucción de vías respiratorias con presencia de estridor, hipoxia y disnea. El aumento de la presión en esta área también puede provocar éstasis venosa y linfática en la endolaringe, provocando un edema laringio. En la parte postoperatoria también se da lo que es el hipoparatiroidismo, y este resulta del traumatismo directo, de daños en la vascularización o la eliminación accidental de la glándula paratiroides, lo que puede ocasionar una pérdida transitoria o permanente de la función, dando niveles más bajos de hormona paratiroidea, y esto se asocia a hipocalcemia, ya que la hormona es crucial para mantener la homeostasis del calcio. Generalmente los pacientes suelen tener un curso asintomático al inicio, pero en los casos más graves pueden aparecer los signos de Chostek, de Trousseau, calambres musculares, parestesias e incluso cambios electrocardiográficos como un intervalo QT prolongado y algunos otros síntomas neurológicos. Bueno, ahora voy a hablar un poco sobre lo que es la fluorescencia. Siguiente. La aplicación de la fluorescencia en la cirugía permite
visualizar estructuras invisibles a simple vista y evaluar procesos metabólicos o la perfusión de un tejido. Tras la administración de un fluoruro, usando lo que es la luz del espectro adecuado y con cámaras con filtros espectrales determinados, sin requerir un gran aumento en el tiempo quirúrgico ni grandes aparatos. Siguiente. Lo que es la cirugía guiada por fluorescencia, en la cirugía endocrina de cuello, las tiroidectomías y las paratiroidectomías, para verificar ubicación de las glándulas paratiroides y viabilidad de las mismas, al final de cirugías como tiroidectomía total por cáncer, para evitar complicaciones con consecuencias funcionales importantes como hipoparatiroidismo, debido a resección no advertida de glándulas paratiroides. También tiene aplicación en resecciones de glándulas suprarrenales, laparoscópicas y abiertas. Siguiente. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la fluorescencia de verde de indocianina. Este es una sustancia cuyo estudio presenta mayor difusión en cirugía, la sustancia cuyo estudio presenta mayor difusión en cirugía es la guiada por la fluorescencia de verde de indocianina. Este es un traceador hidrosoluble estéril de 775 Daltons desarrollado por Kodak en 1955 y aprobado para uso clínico por la FDA desde 1959. Al absorber la luz del espectro infrarrojo cercano, puede emitir fluorescencia en torno a los 820 nanómetros de longitud de onda. Tras su inyección intravenosa, viaja unido a proteínas plasmáticas. Es rápidamente depurado por el hígado sin metabolizarse y sin apenas absorción tisular. Y es eliminado por vía biliar en aproximadamente 8 minutos. Su dosis tóxica es de mayor de 5 miligramos por kilogramo, mucho mayor a las dosis utilizadas. Su uso está contraindicado en aquellos pacientes que son alérgicos al yodo, ya que este presenta yoduro de sodio en su composición. Siguiente. Ahora veremos lo que es el uso del verde de indocianina en cirugía de glándulas paratiroides. En 2015, usando lo que es un dispositivo del Pinpoint, se presentaron una serie de 3 pacientes sometidos a reintervención quirúrgica por hiperparatiroidismo primario persistente. Se describió detalladamente la técnica y la dosis ideal del verde de indocianina. Administrar era 5 miligramos y evidenció una clara hiperfluorescencia de las paratiroides desde los 2 a los 20 minutos post-infusión, lo que facilitó su identificación. Ellos definieron la técnica como fácil, rápida, reproducible y segura. En 2016 se realizó otro estudio, pero con 33 pacientes que fueron intervenidos por también hiperparatiroidismo primario, en los que se identificaron 112 glándulas paratiroides. De estas, el 93% presentaron hiperfluorescencia tras la administración de 5 miligramos del verde de indocianina, y la emisión de fluorescencia aparecía a los 30 o 60 segundos de la infusión y duraba hasta 20 minutos. Por primera vez se describió una graduación subjetiva de la fluorescencia basada en la medición postoperatoria del área de la glándula, que se mostraba hiperfluorescente según la escala. Es decir, 0, no captación; 1, mayor de 30% del volumen de la glándula; y 2, 30-70%, 3, mayor de 30%. Autofluorescencia. Siguiente. Bien, al ser una técnica moderna, los estudios y registros que se datan de la misma empiezan desde el año 2011, donde se describieron la autofluorescencia que presentaban las glándulas paratiroides cuando son iluminadas con luz de infrarrojo cercano, con una emisión de 820 nanómetros. Con esta técnica, con este estudio,
estudio se describió que las glándulas paratiroides son hiperfluorescentes en comparación con la tiroides. No se sabe la naturaleza de este efecto o de esta reacción, aunque se piensa que los receptores de calcio o de vitamina D podrían ser los responsables. En 2015, este mismo grupo, que estaba conformado por el doctor Parra, Keller y White, realizaron un estudio con 264 glándulas paratiroides, donde la fluorescencia fue cerca del 100% en las glándulas, independientemente de cuál haya sido la patología o el hallazgo que motivó en este caso la cirugía. Pero hubo una excepción en este estudio del 2015, y era que aquellos pacientes que presentaban un hiperparatiroidismo secundario tenían una tasa de detección menor al 53%, ya que existen factores que disminuyen la intensidad de la autofluorescencia de la glándula paratiroides. Y algunos factores pueden ser un índice de masa corporal mayor a 25, los niveles de calcio séricos mayor a 10,5 miligramos de 3 litros, y unos niveles de vitamina D preoperatorio menor a 30. En el 2016, el estudio Falco, que realizó el primer estudio con un dispositivo comercial, que es el Flumin 800, que es este dispositivo que podemos observar en la diapositiva, donde compararon la fluorescencia de las glándulas paratiroides con el de la tiroides y con el tejido graso circundante de 4 pacientes, dando como hallazgo una mayor intensidad de fluorescencia en la paratiroides. Siguiente. El siguiente estudio que se realizó fue en el 2017, donde el doctor Caramangel y Berber realizaron una comparación en cuanto a la visualización de las glándulas paratiroides con una infusión intravenosa de verde indocianina con la autofluorescencia propia de la paratiroides en 44 pacientes, 22 pacientes con cada técnica. Y los resultados de este estudio fueron los siguientes. Hubo un 25% de las glándulas paratiroides identificadas, aquellos donde se utilizó el verde indocianina, y el 98% en el grupo de la autofluorescencia, determinando así que no hay una diferencia significativa. Por el contrario, el porcentaje de glándulas visualizadas antes de tener la incidencia de la luz blanca, o es decir, a simple vista, fue de un 6% para el grupo que utilizó el verde indocianina y un 52% para el grupo de autofluorescencia, con una diferencia estadística significativa. Los autores concluyeron que ambas técnicas tienen una similar tasa de captación. Sin embargo, la autofluorescencia aporta una mayor rapidez al verde indocianina, y este fue el hallazgo que determina por qué pudieron ser mejor visualizadas en este caso la influencia de la luz blanca. Y el estudio más reciente también está asociado al mismo grupo de trabajo, y en este caso utilizaron la autofluorescencia de una glándula paratiroide en un estudio multicéntrico donde analizaron 210 pacientes, donde el 98% de las glándulas fueron identificadas, pero el 46% de las mismas no pudieron ser visibles sin antes ser totalmente diseccionadas del tejido graso que les englobaba. Con estos estudios podemos determinar que la cirugía guiada por fluorescencia está aportando importantes avances que pueden modificar las cirugías endocrinas del futuro. También es cierto que se necesitan más estudios y más pruebas y otros hallazgos que determinen la eficiencia de las mismas, pero los estudios que hemos revisado hasta ahora nos dicen que hay un futuro prometedor con estas técnicas. Dentro de los otros procedimientos de seguridad tenemos la monitorización neural electrofisiológica, que se introduce como una técnica novedosa que permite la construcción del mapa de localización del nervio laríngeo recurrente durante la ejecución de la técnica quirúrgica, como una forma complementaria a la identificación anatómica obligatoria del nervio durante la disección, lo que permite trazar la ruta y el camino de su ramo, es decir, un mapeo, y proporcionar una evaluación funcional. Puede proporcionar una identificación temprana de variaciones anatómicas y de rutas nerviosas inusuales, que esto lo que conlleva es un mayor riesgo de lesiones si no se detectan. Dentro de los pasos de la neuromonitorización podemos mencionar la evaluación preoperatoria, el equipo, la técnica anestesia, posición del paciente y la neuromonitorización como tal. Siguiente, por favor. Dentro de la evaluación preoperatoria se propone una laringoscopía preoperatoria
con el fin de identificar alteraciones de la movilidad en las cuerdas vocales y tener un registro del mismo antes de la cirugía. Sin embargo, en algunos estudios se cree que la laringoscopía es más esencial en pacientes con ronquera persistente, sospecha de cáncer o con una cirugía tiroidea previa. Para la monitorización neural electrofisiológica, dentro del equipo se debe contar con un tubo endotraqueal. Este tubo está equipado con un par de electrodos de registro de tamaño adecuado para hacer contacto directo con las cuerdas vocales, como vemos en la imagen. También se utiliza una sonda estimuladora para suministrar la corriente eléctrica a todas aquellas estructuras que sean sospechosas de ser tejido neural. Siguiente. Dentro de esta imagen tenemos lo que es la caja de conectores de interfaz y los dispositivos de monitoreo de onda. Los equipos de estimulación y registro están conectados a estas cajas de conectores de interfaz y la caja de conector de interfaz está conectada al dispositivo de monitoreo de onda. Tanto los electrodos de tierra de estimulación como los de registro se pueden colocar en el hombro o en el esternón del paciente. La técnica anestesia es sumamente importante porque no se deben usar relajantes neuromusculares, excepto al momento de la inducción anestésica, en el cual se pueden usar los que son de acción corta, con el fin de evitar una intubación traumática sobre una cuerda vocal no relajada. La razón por la que no se deben usar este tipo de relajantes neuromusculares es que produce una ablación del movimiento y una conducción eléctrica en la cuerda vocal, lo que produciría una ausencia de registro de los potenciales que son generados por el equipo de neuromonitorización. En cuanto a la posición del paciente, el tubo endotraqueal tiene una zona de 3 centímetros por encima del balón en donde se encuentran los electrodos lineales, que deben estar en contacto permanente con las cuerdas vocales. Por esta razón es muy importante verificar su posición en el momento de la intubación y después del posicionamiento del paciente en extensión cervical antes de iniciar la cirugía. Dentro del proceso, una vez ya se hayan disecado los colgajos cervicales y se tenga acceso a la celda tiroidea, se procede a identificar la vaina carotídea, el nervio vago. Este se estimula con la pieza de manos a la sonda estimuladora y se observa en el monitor una onda, además de un sonido característico propio de un circuito vagolaríngeo recurrente funcional e intacto. Posteriormente, el cirujano inicia el abordaje convencional de una tiroidectomía. Se inicia la búsqueda del nervio laríngeo recurrente en la hendidura traqueoesofágica o a nivel de la arteria tiroidea inferior, y si se identifica el nervio, se puede estimularlo. Más aún, en caso de que sea una visualización difícil, el uso de la neuromonitorización puede proporcionar un acercamiento anatómico al sitio donde se encuentra el nervio y de esta manera facilitar la identificación y la disección. También la neuromonitorización es de gran efectividad en los casos de reintervenciones o en casos de tumoraciones benignas de grandes volúmenes como los bocios o lesiones malignas infiltrantes. El sistema permite diferenciar entre tejido fibroso y el nervio laríngeo recurrente. Es importante seguir el orden de la monitorización neural. Antes de la disección, lo que se hace es que se estimula el nervio vago y es fundamental para verificar que todos los sistemas de monitorización funcionan adecuadamente. Luego se procede a estimular el nervio laríngeo recurrente en la visualización inicial. Al final de la disección tiroidea se estimula el nervio laríngeo recurrente. Después de completar la tiroidectomía y la hemostasia final, se estimula nuevamente el nervio vago. Este proceso es esencial para poder reconocer
cualquier lesión del nervio laringio recurrente y predecir la función postoperatoria en forma precisa. Ahora vamos a ver un pequeño video sobre la neuromonitorización intraoperatoria, donde podemos ver la aplicación con la sonda estimuladora. Cuando se sospecha la lesión del nervio por una pérdida de señal de estimulación, lo que debemos hacer inicialmente es verificar la presencia de la contracción laríngea mediante la estimulación del nervio vago del mismo lado. Si se presenta contracción, al ser estimulación, la función del nervio está preservada y el problema radica en los registros de los potenciales, o sea, por parte del equipo. Y lo que se debe hacer o generalmente se debe a un cambio de la posición del tubo endotraqueal, por lo que se debe verificar su posición. También hay que revisar las conexiones de interfaz del paciente, la posición de los electrodos cutáneos y eliminar el exceso de saliva que pueda producir interferencia. Por otra parte, si no se produce lo que es la contracción laringea con la estimulación y todos los factores que hemos mencionado ya fueron revisados adecuadamente y la estimulación del lado opuesto produce una contracción, muy probablemente se trata de una lesión del nervio laringio recurrente. En cuanto a la factibilidad y seguridad, se considera una adición factible y asegura la visualización tradicional en la identificación de nervios. Se informó que la neuromonitorización intraoperatoria puede reducir la tasa de lesión transitoria en la cirugía de tiroides. Las principales motivaciones que citan los cirujanos son una mayor confianza durante la disección quirúrgica. También se informó que reduce el tiempo operatorio en comparación con la identificación visual sola, ya que reduce el tiempo necesario para identificar el nervio. Además de que la señal de monitoreo final puede pronosticar la función nerviosa postoperatoria con alta confiabilidad. Sin embargo, tenemos, por ejemplo, un estudio realizado por STAR que revela que el uso de neuroestimulación no puede reducir el riesgo de lesión del nervio laringio recurrente y que aunque es de utilidad, no reemplaza la identificación visual del nervio. También un estudio realizado por Jiménez se concluye que no hay diferencias estadísticamente significativas en la disminución de las lesiones transitorias y definitivas del nervio laringio recurrente con el uso de neuromonitorización. Sin embargo, por otra parte, también existe un estudio realizado por Barczynski en donde se concluye que el número de parálisis transitorias fue menor con el uso de la neuromonitorización, con una diferencia estadísticamente significativa, pero que no hubo diferencias en términos de parálisis definitiva. También se encuentra un estudio realizado por Chian, en donde se concluye que es necesario normalizar los procedimientos de la neuromonitorización para evitar lesiones y la tasa de parálisis se redujo significativamente con el uso de esta técnica. En resumen, podemos decir por parte de la neuromonitorización que hay muchos estudios al respecto, y algunos que respaldan su uso sistemático y otros que aún están analizando su uso, pero la mayoría de los autores están de acuerdo de que es una herramienta complementaria esencial en la cirugía de tiroides. Ahora bien, otro de los métodos que se conocen actualmente es el bisturí ultrasónico. Siguiente, por favor. El bisturí ultrasónico también es llamado armónico. Este es un dispositivo que fue creado para realizar las incisiones y hemostasia de forma simultánea. En uno de los últimos estudios que se tiene, pues surgió la conclusión de que reduce el tiempo quirúrgico, pero hace la cirugía un tanto más costosa, por lo que
no se conoce muy bien su valor de costo-efectividad. Y dentro del mismo dice que hay una controversia, ya que algunos estudios mencionan de que sí disminuyen las complicaciones, mientras otros consideran de que están iguales a los métodos normalmente utilizados. Aunque sí, lo que han visto en su mayoría es que se han reducido los casos de hipoparatiroidismo. Y a pesar de que el estudio no se centraba en la cantidad de días postoperatorios en los que se quedaba el paciente dentro del hospital, pues sí vieron que estaba la tendencia a reducirse los días, normalmente de 4 a 5 días a 2, casi 3 días, cuando se utilizaba el bisturí ultrasónico, más consideraban que era necesario pues, realizar otro nuevo estudio que contemplara eso como una variable principal. Bien, otro de los métodos de seguridad en cirugía de tiroides es el dispositivo de ablación por radiofrecuencia. Este es un tipo refinado de cauterio electroquirúrgico que utiliza una onda de electrones a una frecuencia de entre 2 y 4 Hz para cortar, extirpar o coagular el tejido objetivo. Además, la propiedad de ablación de este dispositivo actúa como efecto adicional de sellado de vasos al disminuir el diámetro de vasos sanguíneos debido a la contracción de las fibras de colágeno a esta radiofrecuencia. Por ello existe una resistencia mínima del tejido al paso de corriente, lo que genera agitación y movimiento de fricción entre los iones del tejido, lo que genera calor. Las temperaturas del tejido objetivo se estabilizan dentro de un rango de entre 60 y 100 grados Celsius y la punta de la onda o la pinza permanece fría, lo que limita la disipación del calor y el daño al tejido adyacente, contrario a lo que sucede con electrocauterio o diatermia convencionales, en donde la temperatura es significativa más alta, que oscilan entre 750 y 900 grados Celsius, y las puntas de las pinzas se calientan, lo que da como resultado una propagación de calor muy alta que supera con creces la necesidad terapéutica. La siguiente. Bien, algunas ventajas de este dispositivo con respecto a otros es que se asocia con menos efecto térmico, lo que lleva a una reducción significativa en la incidencia de lesión del nervio laríngeo recurrente, hipoparatiroidismo postoperatorio. Esta técnica puede lograr una reducción significativa en el tiempo operatorio. Se ha estimado en algunos estudios que ahorra tiempo entre 15 minutos en comparación con otros dispositivos como el ultrasónico. Esta reducción se asocia ya que la punta de la pinza del cauterio no se calienta mucho, y debido a la propiedad ablativa de este dispositivo que actúa como un efecto de sellado adicional que conduce a una hemostasia rápida. La mayoría de los estudios concluyen que este dispositivo se puede usar con pinzas de cauterización bipolar, reutilizables convencionales, y es un complemento simple, seguro, eficaz, que ahorra tiempo en la cirugía de tiroides e igualmente efectivo en comparación con instrumentos costosos como el bisturí ultrasónico. La siguiente. Bueno, para concluir con nuestra presentación, podemos concluir los siguientes puntos al respecto de todo lo presentado el día de hoy. Primero, en cuanto al uso de la fluorescencia paratiroidea, esta técnica es innovadora y está ganando mayor auge en el campo quirúrgico para lograr mejores disecciones de las glándulas paratiroides cuando se ven afectadas, y así garantizar una perfusión adecuada de las glándulas paratiroides que quedarán en el paciente y evitar la complicación severa que es el hipoparatiroidismo postoperatorio. Por otra parte, el verde de indocianina es otra técnica muy segura y que nos permite evitar las lesiones de estructuras adyacentes y evitar las complicaciones postoperatorias
Su uso cada vez también está tomando fuerza y se ve más frecuente no solo en cirugía tiroides, sino en muchos campos diferentes de cirugía general. La monitorización fisiológica es una técnica prometedora que permite que da luces de poder ser útil en la conservación y preservación de los nervios vagos y las lesiones recurrentes, pero aún es controvertida porque no se tienen estudios suficientes para poder demostrar a ciencia cierta su eficacia y efectividad en evitar estas complicaciones. Y el dispositivo de ablación por radiofrecuencia y estudio ultrasónico, no hay una diferencia significativa entre estas dos herramientas, así que ambos tienen un buen rango de eficacia y son bastante útiles al momento de reducir los tiempos quirúrgicos y evitar también complicaciones postoperatorias como son las hemorragias. Por último, lo más importante de toda nuestra charla es que debemos tener presente siempre en todo momento la seguridad del paciente ante cualquier intervención quirúrgica. Por lo tanto, conocer estas técnicas es muy importante para asegurarnos de brindarle la mejor atención posible al paciente y con las menores complicaciones posibles que podamos controlar. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su atención. A continuación abrimos el espacio de comentarios y si tienen alguna pregunta, les recordamos que la pueden hacer llegar por el chat del Zoom. Bueno, puedo dar algún comentario, ¿verdad? Mientras alguien piensa alguna pregunta. Sí, ¿verdad? Sí, doctor. Bueno, me parece, primero que todo, me parece muy completa la presentación. Pues muy completa en cuanto a lo que abarca la seguridad de este tipo de cirugía que es frecuente. Importante varias cosas. De lo general a lo específico, pues toda cirugía tiene un riesgo inherente a la condición del paciente que llevamos, dependiendo de su comorbilidad, de varias cosas, pues obviamente no tienen que ver directamente con la patología que vamos a manejar. Pero hay otras cosas que son, sí, pues, que son muy relacionadas con el sitio quirúrgico. Si vemos toda la presentación o todo lo que se ha presentado, es importante destacar que en ninguna de estos métodos o estos adelantos tecnológicos que hemos utilizado, que han mencionado, se menciona la tiroides. Y es importante verlo así, porque ninguno de estos aditamentos ha mencionado directamente la facilidad para, pues sí, operar la tiroides. Más que todo es para seguridad. ¿Y cuál es la característica en común de todo esto? Que la tiroides no es el problema, son los órganos vecinos. Llámese estructuras vasculares, llámese estructuras endocrinológicas como las paratiroides, o llámese estructuras neurológicas como los nervios, en este caso los laringeos recurrentes, que son los más frecuentemente lesionados. El problema es que estas lesiones son permanentes muchas veces. Por eso, todos estos aditamentos, toda esta tecnología que se ha desarrollado va, pues, más que todo para tener más seguridad en el momento de la cirugía. ¿Qué pasaba antes? Como bien lo mencionaron al inicio, muchos de estas complicaciones se debían a errores de la disección o pues obviamente eran errores o lesiones desapercibibidas, que luego que el paciente se extubaba después de la cirugía, que aparentemente había sido todo pues se había realizado en buena forma, el paciente cuando se extubaba se evidenciaba que tenía una lesión o una parálisis uni o bilateral de las cuerdas vocales. Entonces, obviamente era muy tarde. Era obviamente algo que no se podía ya reparar. Las lesiones de los nervios laringeos son prácticamente irreparables. Las lesiones, ya sea térmicas, que son las más frecuentes, de las paratiroides, o las secciones, o más que todo,
La excisión de la paratiroides también no es tan infrecuente, es frecuente y obviamente, pero hay formas de repararlo todavía en ese momento. Entonces, todos estos aditamentos tecnológicos, sí, son costosos, muchos de ellos. Todo lo que hemos mencionado se tiene aquí en Panamá, por lo menos en el Hospital Santo Tomás se tiene todo lo que se ha mencionado. Y pues sí, nos ayuda. No es lo que va a cambiar una buena disección y el conocimiento anatómico, pero sí nos ayuda a disminuir, pues, y a complementar lo que es la seguridad del paciente en una cirugía frecuente como esta. A ver, no es igual un paciente que se va a operar de un solo lado de la tiroides que una tiroides total. No es lo mismo, no sé si vieron ahí un paciente que le di una foto, o una tiroides, un bocio gigante, porque la disección, la anatomía va a estar toda distorsionada. El lugar anatómico donde uno espera tener las paratiroides es muy difícil localizarlo, entonces nos ayuda, ahí sí, el verde indocianina. Localizar también los nervios laringeos recurrentes nos ayuda, los monitores nerviosos, y obviamente pues todo lo demás es complemento para la seguridad. La verdad, esto es una cirugía que está desarrollándose, sí, de la mano con la tecnología, y ustedes obviamente en un par de años van a ver cosas diferentes, como ahora prácticamente todos estos aditamentos son de hace 5 años para acá. Si ven, los estudios son muy recientes, y no es porque haya antes estudios, esos estudios son recientes porque se ha desarrollado en los últimos 5 años toda esta tecnología. ¿Alguna pregunta? Al parecer no hay preguntas, doctor. Creo que podemos dar por terminado. Queremos agradecerle a usted, nuestro asesor, el doctor Inti Pérez, y a todas las personas que han podido asistir a nuestro webinar. Muchas gracias y que pasen una linda noche. Muchas gracias a ustedes. A la orden siempre.